Bendiciones a cada uno de mis hermanos líderes y lideresas y cada uno de mis hermanos oyentes de este canal que están atentos de estas enseñanzas preparatorias para compartir la palabra de nuestro Dios en cada una de las células en las cuales nuestro Señor nos tiene trabajando. Vamos a dar inicio al estudio del tema a compartir en esta próxima semana, pero antes vamos a orar a nuestro Señor para que nos dé su palabra y nos prepare con la enseñanza que vamos a recibir a través de el estudio en esta hora. Oramos. Buen Dios y Padre Celestial, que nos has permitido, Señor, poder servir en tu obra, trabajar para ti, Señor, y ser portavoces de tu palabra, de estas buenas nuevas de salvación, Señor. En esta hora te pedimos que hables a nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que nos des tu palabra y compartirla de la manera como tú quieres, Señor, que sea proclamada a los oyentes que la recibirán. Bendícenos, Señor, y háblanos a través de este estudio. Gracias, bendito Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos. El tema para este próximo día sábado es ¿por qué mataron a Jesús? Y la lectura la tenemos en el libro de Lucas, capítulo 23, versículos 1 al 12. Dice la palabra de nuestro Dios. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato, y comenzaron a acusarle diciendo: A este hemos hallado que pervierte la nación, y que prohíbe dar fruto a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él, dijo: Tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: Ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: Alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Amén. La verdad central nos dice: la vida de Jesús siempre estuvo amenazada por los poderosos que lo persiguieron, enjuiciaron y mataron. Amén. Hemos leído, mis hermanos, la porción bíblica que sirve como referencia para presentar el estudio el próximo día sábado, en donde encontramos a nuestro Señor Jesús ante Pilato, que fue llevado por los líderes religiosos que habían echado mano de él con el propósito de darle muerte. Nuestro Señor estaba llegando ya a la finalización de su ministerio en esta tierra, durante el cual había predicado el reino de Dios, había hecho muchos milagros y señales, se había acercado a los necesitados, a los marginados, a los desposeídos, había sanado muchas enfermedades, había echado fuera demonios, había dado vista a los ciegos y había resucitado a los muertos, había realizado la labor que el Padre le había enviado a desarrollar, y ahora lo vemos en los últimos momentos antes de que Él llegara a la cruz del Calvario para entregar su vida. Pero durante todo su ministerio, nuestro Señor Jesús estuvo bajo una amenaza, pues los líderes religiosos de aquella época habían tratado por todos los medios de encontrarle en Él algún error o alguna falta para echar mano de Él y tener un pretexto para darle muerte. Veíamos cómo ellos trataban también de encontrar alguna contradicción y hacerle caer en algún error también
realizándole preguntas para tenderle trampa. Y habíamos visto también cómo en esas preguntas que le hacían, cada uno de los grupos que intentaban tentarle, buscaban encontrar en él algún error, ya sea en lo religioso o en lo político. Así también en cuanto a la ley de Moisés. Pero vemos cómo nuestro Señor Jesús siempre sabiamente respondió a cada pregunta. Él siempre declaró ser el Hijo de Dios, una declaración considerada blasfemia para los judíos, por lo cual también trataron de echar mano de él, y él, de una manera milagrosa, se iba de en medio de ellos, porque aún no había llegado su hora. Y no pudiendo debatir con la sabiduría de nuestro Dios, como tampoco habiendo encontrado una causa suficiente para acusarle ante las autoridades, para capturarle, recurrieron a un método vil y despreciable, comprando a uno de los miembros de su equipo para que lo traicionara a cambio de unas monedas. Ese traidor lleva a la turba hasta el Getsemaní, donde nuestro Señor Jesús se apartaba para orar, y como señal de quién era el que había de ser capturado, lo saluda con un beso como señal de que él era el que deberían capturar. Y es así como nuestro Señor Jesús ahora lo encontramos en manos de los judíos, quienes lo llevaron ante Pilato para tratar de que éste decretara una sentencia de muerte en contra de nuestro Señor Jesús. El punto número 1 dice la persecución de Jesús, o podría decirse también la persecución a Jesús. Y decíamos, mis hermanos, que la vida de nuestro Señor Jesús siempre estuvo amenazada, siempre estuvo sobre él esa sombra de los líderes religiosos y políticos de aquel tiempo, por encontrar en él algo en su enseñanza o en sus actuaciones para poder echar mano de él y darle muerte. Pues la palabra de nuestro Señor Jesús era una palabra que venía a traer una esperanza al pueblo, una esperanza a la nación de Israel para volverse a Dios, para encontrar perdón de pecados, para que sus pecados fueran completamente limpios y no solamente cubiertos, para que recibieran la paz genuina que solamente nuestro Dios ofrece. Todo ello mediante la predicación del reino de Dios, del acercamiento de éste, y como evidencia las señales, los milagros y la atención a los necesitados, a los desposeídos, a los quebrantados de corazón, a los que estaban en esclavitud de pecado y de maldad, trayendo la libertad a los cautivos, predicando el año agradable del Señor. Esta labor de nuestro Señor Jesús alertó a los líderes religiosos, los cuales de una manera hipócrita ante el pueblo aparentaban un respeto a nuestro Señor, pero sus corazones sentían un profundo rechazo hacia Él y hacia su enseñanza. Pues la palabra de nuestro Señor, su evangelio, es una palabra que revela al hombre su estado ante Dios y su verdadera condición espiritual. Aquellos hombres, por su condición de hipocresía y dureza de corazón, se vieron reflejados ante la palabra de nuestro Señor, por lo cual desarrollaron una actitud negativa ante nuestro Señor Jesús, por lo que comenzaron a desafiar la autoridad de nuestro Señor y le preguntaban: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te ha dado la autoridad para hacerlas? Recordemos la respuesta de nuestro Señor Jesús ante esta pregunta, y Él les pregunta también: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y los líderes religiosos no quisieron responder porque no habían reconocido la autoridad del ministerio de Juan el Bautista, pero tampoco negaban esa autoridad y no la confesaban, y no respondieron que de los hombres, porque entonces serían apedreados por el pueblo, porque todos reconocían la autoridad de Juan y lo reconocían como un profeta. Nuestro Señor Jesús tampoco les respondió, pero les dio una parábola, la parábola de los labradores malvados, quienes mataban a cada enviado del dueño de la viña, y que también mataron al hijo del dueño de la viña. Y en esa enseñanza con esta parábola nuestro Señor les pregunta: ¿qué creen ustedes que hará el dueño de la viña? Pues irá y matará a esos labradores y dará el viñedo a otros. Aquellos fariseos se dieron por aludidos, y dice la palabra que quisieron entonces arrestar a nuestro Señor Jesús.
porque sabían que había usado esta parábola contra ellos, pero tenían temor a la gente y lo dejaron y se fueron. Siempre hubo una intención de estos líderes religiosos, tanto los saduceos como los fariseos, de dar muerte a nuestro Señor Jesús. Y aunque estas eran dos organizaciones antagónicas entre ellas, las encontramos completamente de acuerdo en la intención de dar muerte a nuestro Señor Jesús. A lo largo del desarrollo del ministerio de nuestro Señor, siempre encontramos a estas personas, no porque quisieran aprender de Él, no porque le reconocieran autoridad, no porque le reconocieran como el Mesías, el Hijo de Dios, sino tratando de encontrar algo de qué acusarle. Los encontramos preguntándole para tenderle trampas. Lo encontramos señalándole de por qué realizaba milagros en día de reposo. Lo encontramos preguntándole por qué permitía que sus discípulos cegaran en el día de reposo. Trataron de esconder la causa de su persecución tras un velo de religiosidad y de mucho celo ante la ley de Moisés para encontrar en él una culpabilidad, señalándole de quebrantar la ley, las enseñanzas de los profetas, de no respetar el día sábado. Pero ante tales acusaciones siempre estuvo la respuesta sabia de nuestro Señor Jesús. Este punto número 1 no tiene versículo de referencia con relación a la lectura bíblica que hemos tenido. Utiliza como referencia para el desarrollo acerca de la persecución a nuestro Señor Jesús, Marcos 6:3. Yo les he hecho mención para comenzar a desarrollarlo, Marcos 12:12, pero he hecho una descripción de por qué procuraban prenderle y usé como referencia el cuestionamiento que le hicieron, que con qué autoridad hacía esas cosas. Luego la parábola de los labradores malvados de nuestro Señor Jesús, con la cual se dieron ellos por aludidos y por lo cual querían prenderle y querían matarle. También para este punto número 1, mis hermanos, que es con referencia a la persecución a nuestro Señor Jesús, puede usar el pasaje bíblico de la reunión del concilio después de que nuestro Señor Jesús hizo el milagro de resucitar a Lázaro. Esto lo encontramos en Juan 11:47, donde en esa reunión los fariseos se preguntaron ¿qué haremos? ¿Por qué hacían esa pregunta? Es porque no encontraban una causa para echar mano de nuestro Señor Jesús, no encontraban causa para acusarle ni echarle en la cárcel. Y encontramos aquí que esa persecución también tenía como fundamento el temor en el corazón de los fariseos. Pues ellos dijeron, si lo dejamos, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Tenían un temor al imperio opresor de que destruyera a la nación judía, porque el pueblo estaba atendiendo a un nuevo líder. Y vemos cómo el consejo del sumo sacerdote de aquel año, Caifás, da unas palabras que son consideradas también como proféticas. Y le dice, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Dice la palabra del Señor que esto lo dijo, profetizando que Jesús había de morir por la nación. Y dice en el versículo 53 del capítulo 11 de Juan, así que desde aquel día acordaron matarle, y que por lo tanto nuestro Señor Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de la ciudad, se alejó de allí y se alejó de allí a una región en el desierto, a una ciudad llamada Efraín. Mientras tanto los judíos buscaban para matarle, buscaban para echar mano de él. Y dice el versículo 56 que buscaban a Jesús y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba lo manifestase para que le prendiesen. Llegaron los días en que la persecución a nuestro Señor Jesús fue declarada y habían dado órdenes de que si alguno supiese dónde estaba, que lo entregara, que denunciara dónde estaba nuestro Señor Jesús. Pero ante tal persecución, nuestro Señor Jesús no desistió en continuar con su ministerio, en desarrollarlo y en preparar a sus discípulos. Mientras nuestro Señor Jesús hacía muchos favores a los pobres y necesitados,
Mientras él sanaba enfermos, libertaba a los cautivos, daba vista a los ciegos, mientras resucitaba a los muertos, sus enemigos se esfuerzan en matarle. Esto es incomprensible, pero también vemos que esta misma tensión se ve a lo largo de todo el Evangelio y también en nuestro mundo moderno lo podemos encontrar. Porque mientras Dios busca la forma de bendecir al hombre, el hombre no piensa en otra cosa que en sacar a Dios de su mundo. El punto número 2 dice la condena a muerte. En esa reunión de los fariseos, del concilio de los fariseos en el concilio, decidieron matar a nuestro Señor Jesús. Y decíamos que no encontraban una razón ni un cómo poder detener la obra de nuestro Señor Jesús. Y se preguntaban, ¿qué haremos? Y el temor al imperio romano los movió a matar a nuestro Señor Jesús en lugar de que la nación completa fuera destruida por los romanos. Vemos cómo el miedo y los temores en el hombre también pueden llevarlo a una ceguera de no reconocer el poder de Dios y la presencia de Dios ante ellos, pues estaba en medio de ellos la presencia de Dios, pero no le reconocieron porque no le vieron llegar con gran pompa y ostentación político-religiosa para expulsar al imperio de la tierra de Israel, por lo que no reconocieron su autoridad, descalificaron sus acciones, no reconocieron que Emmanuel estaba ante ellos y que estaba libertando a los cautivos, y en lugar de glorificar a Dios y rendirse ante Cristo Jesús, atribuyeron que por el poder del enemigo hacía los milagros. Ese temor los llevaba a no reconocer la presencia de Dios y decidieron darle muerte. Y encontramos ahora a nuestro Señor Jesús ante Pilato, y al llevarlo ante él también le acusaban. Y le acusaban de pervertir la nación, de prohibir dar tributo al César y de declararse el Cristo un rey. Estas tres acusaciones eran muy particulares, pues ninguna de ellas tenía fundamento. Las utilizaron para lograr que Pilato dictara una sentencia de muerte contra nuestro Señor Jesús. Pero optaron por estas acusaciones cuando llevaron a nuestro Señor Jesús ante Pilato, porque el señalamiento hacia nuestro Señor Jesús era que había dicho que era el Hijo de Dios, lo cual para ellos era una blasfemia y debería ser castigado con la muerte. Pero ellos no tenían autoridad para dictar sentencia de muerte. Necesitaban el apoyo político, la autoridad civil para que fuera dictada una sentencia de muerte en contra de nuestro Señor Jesús. Pero la acusación original no era causa suficiente para que Pilato dictara sentencia de muerte hacia nuestro Señor, por lo que usan estas acusaciones de pervertir a la nación. Pero no le dicen en qué sentido, porque si la nación estaba comenzando a alborotarse ante esta nueva doctrina, esta nueva enseñanza, y ante la esperanza que estaba llegando a los corazones, y ante la respuesta que estaban recibiendo cuando clamaban al Hijo de Dios, cuando clamaban a Él, al Hijo de David, pero no hacían referencia a ellos de qué manera estaba siendo alterado el sentir del pueblo, porque no estaba siendo alterado de una manera política ni civil, sino en el área religiosa. También le acusaban de prohibir pagar el tributo al César, y nuestro Señor Jesús había enseñado todo lo contrario, y había dicho dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. También le acusaban de que se hacía llamar el Cristo un rey, con ello declarando que estaba en peligro la autoridad del César, y este servidor del imperio romano, Pilato, tenía que demostrar su fidelidad al César en aplacar todo aquello que se opusiera o que pusiera en peligro la autoridad del César en la región de Judea. Por lo tanto, estaban tratando de obligarle con estas acusaciones a que dictara sentencia de muerte hacia nuestro Señor Jesús. Y estas acusaciones fueron las que llamaron la atención de Pilato, y comenzó a preguntarle a nuestro Señor Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Nuestro Señor le dijo: tú lo dices. Nuestro Señor asevera a la pregunta que le hace Pilato si él es el rey de los judíos. Pero aunque hay una verdad en este cargo que le imputan, no hay una amenaza directa que
que ponga en peligro la autoridad romana en la región de Judea. Por lo que Pilato dice a los sacerdotes y a la muchedumbre: ningún delito hay en este hombre. Pero dice la palabra que ellos porfiaban, es decir, que discutían de manera obstinada, manteniéndose excesivamente firmes en esas acusaciones que le hacían, tratando de conseguir por parte de Pilato una condena a muerte. Y esa acusación obstinada les hace decir que él enseñaba y alborotaba al pueblo, enseñando por toda Judea, y que había comenzado desde Galilea hasta aquí, hasta ahí a Jerusalén. Entonces Pilato, al oír que había comenzado en Galilea, preguntó si era Galileo. Entonces encontró Pilato una manera de poder desligarse de aquella situación en la cual trataban de comprometerlo los líderes religiosos, y lo envía a Herodes, quien había llegado a Galilea, pues Herodes era el que tenía bajo su jurisdicción la región de Galilea. Y es aquí donde podemos aplicar el punto número 2, que dice la condena a muerte. Pilato remitió a nuestro Señor Jesús hacia Herodes, porque consideraba que pertenecía a la jurisdicción de él. Herodes, al recibir a nuestro Señor Jesús, él se alegró, pero no porque reconociera que fuera el Hijo de Dios, sino porque había escuchado de la fama de nuestro Señor Jesús, y él consideraba que ahora que lo tenía bajo su poder, él podía dar órdenes a nuestro Señor para que hiciese milagros, para que hiciese algunas señales. Y esperaba Herodes que nuestro Señor Jesús hiciera señales para agradarle a él, y le hacía muchas preguntas a las cuales nuestro Señor Jesús ninguna respondió. Los milagros y señales de nuestro Señor Jesús siempre fueron hechos con un propósito. Siempre llevaron un beneficio de fe para aquellos que los presenciaron, pero también para aquellos que los recibían. El ciego Bartimeo clamó a gran voz, y nuestro Señor Jesús le escuchó y le sanó. Los leprosos clamaban por misericordia y sanidad, y nuestro Señor Jesús los sanó. Cada milagro tuvo un propósito, y nuestro Señor Jesús, ahora ante Herodes, está bajo una exigencia y órdenes de Herodes para que realice milagros y de que conteste muchas preguntas. Le está preguntando a la sabiduría de Dios. Quiere ver señales y tiene ante él al poder de Dios. Pero nuestro Señor Jesús nada respondió y ninguna señal hizo. A Herodes había llegado la fama de nuestro Señor Jesús, y bien pudo haber visto milagros allá en Galilea cuando nuestro Señor Jesús desarrollaba su ministerio. Y bien pudo haber recibido una señal milagrosa de nuestro Señor Jesús ahora que nuestro Señor estaba prisionero ante él. Pero el corazón de Herodes era tan duro y tan incrédulo que aunque viera señales, no hubiera creído ni allá en Galilea ni aquí en Jerusalén a cualquier señal que nuestro Señor Jesús hiciese. Porque un corazón determinado a no creer, no creerá aunque sean muy grandes las señales que nuestro Señor haga. Porque un corazón incrédulo y cerrado no creerá aunque sea la sabiduría de Dios la que está hablando a su corazón. Y hacía muchas preguntas, y nuestro Señor Jesús hubiera respondido con una gran sabiduría y una gran revelación ante él. Pero aunque así fuese, ese corazón no iba a creer, como sucede en estos tiempos, que hay corazones llenos de incredulidad, de odio y de deseos de que sea callada la voz del Evangelio, que por mucho que se les predique, por mucho que se les declare la palabra del Señor, por mucho que se les proclame el amor, el perdón de Dios para sus vidas, no creen y no creerán, porque son corazones que han determinado a no creer al llamado y a la voz de Dios. ¿Y qué hacen esas vidas? Veamos qué es lo que hizo Herodes. El versículo 11 dice: entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció. No reconoció el valor que merecía y que merece nuestro Señor Jesús. Y dice la palabra que le escarneció, es decir, que le usó como objeto de burla y de una manera cruel, con la finalidad de humillarlo y despreciarlo. Y dice la palabra que le vistió de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. Pues los judíos, los principales sacerdotes y los escribas seguían acusándole con gran vehemencia. Y Herodes lo que hizo fue burlarse de nuestro Señor Jesús, y a manera de burla
lo vistió de una ropa espléndida, dice la palabra, y lo rechazó y lo devolvió a Pilato. Esta actitud de menosprecio por parte de Herodes hacia nuestro Señor Jesús también revela el rechazo que él tuvo hacia nuestro Señor, devolviéndolo a Pilato como cediéndole a él la responsabilidad final de dictar un destino para nuestro Señor Jesús. Vemos cómo el corazón humano, lleno de incredulidad, lleno de temores y con intereses vanos, menosprecia la autoridad, el poder y el llamado de nuestro Dios. Pero también vemos cómo la vida de nuestro Señor Jesús y su destino ya había sido desde antes dispuesto por la autoridad de nuestro Padre Celestial, pues el ministerio de nuestro Señor Jesús también consistía en que viniera a morir por los pecadores. Por eso dice su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los planes de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, era que viniera su Hijo unigénito a morir por nuestras culpas y por nuestros pecados. Y los corazones incrédulos, los intereses vanos y terrenales de los líderes religiosos, el miedo hacia un imperio terrenal de que destruyera la nación judía, la hipocresía de los líderes religiosos, la codicia de uno de sus seguidores, la arrogancia de una autoridad como la de Herodes, prepararon las condiciones para que los planes de nuestro Dios llegaran a cumplirse en el tiempo exacto, para que el Cordero de Dios viniera a morir para darnos salvación y vida eterna. Y es enviado nuevamente a Pilato, y dice la palabra, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Vemos a estos grupos antagónicos, saduceos y fariseos, que no se llevaban entre sí, ahora están de acuerdo para dar muerte a nuestro Señor Jesús. Encontramos a Pilato y a Herodes, que estaban enemistados, ahora los encontramos siendo amigos. ¿Y qué les unió? El menosprecio hacia nuestro Señor Jesús. Y vemos a los líderes religiosos también menospreciando a nuestro Señor Jesús cuando le acusan y decían: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey, y se referían a él como este, en una actitud de menosprecio hacia nuestro Salvador. Vemos como toda la maldad en el corazón de los líderes políticos, de los líderes religiosos, de las autoridades puestos por el Imperio Romano, establecieron las condiciones idóneas para que se cumpliese la profecía también de que el Hijo de Dios habría de morir. Pues vemos en el Salmo número 2, versículo 2, que dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes, consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Ya estaba establecido que el Hijo de Dios habría de morir. Y aún el mismo Caifás, que era sumo sacerdote en aquel año, también dice la palabra de nuestro Señor, que profetizó, diciendo: ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación perezca. Pero aún él mismo no entendió que él iba a morir por cada uno de aquellos que hemos creído en su bendito nombre, y que él subió a la cruz del Calvario derramando su sangre preciosa para pagar nuestras culpas y nuestros pecados, para darnos salvación y vida eterna, para que por su llaga seamos curados, para que por su muerte tengamos vida eterna, para que por su sacrificio tengamos perdón de pecados, para que por su sangre preciosa seamos limpios, para que por su llaga seamos curados. Él murió por cada uno de nosotros y llevó nuestras culpas y nuestros pecados, para que ahora nosotros gocemos de salvación y vida eterna. Bendito sea nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. Amén. Amén, mis hermanos. Estos son los comentarios para este tema que nos toca compartir. Espero que sirvan de algo a cada uno de mis consiervos que vamos a realizar la obra de nuestro Dios en este próximo día sábado. Oremos a nuestro Señor Jesús para que Él desarrolle de una mejor manera estos pensamientos en cada uno de nuestros corazones, y que vayamos con la autoridad de nuestro Señor
a desarrollar su obra. Oremos. Bendito Cristo Jesús, te damos gracias por tu amor y bondad sobre nuestras vidas, por tu misericordia sobre cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos podido estudiar este tema y te pedimos que tú, mi bendito Dios, tu Espíritu Santo, lo desarrolle en cada mente, en cada uno de nuestros corazones de una mejor manera, Señor, para que cada uno vaya a compartir tu palabra, para que cada uno vayamos a pregonar por qué padeciste en la cruz del Calvario. Ahora, Señor, sabemos que fue por amor a nosotros, porque nos amaste, Señor, con amor eterno. Gracias, bendito Señor, por tu Hijo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a compartir esta palabra, que lleve esperanza a cada vida, que lleve esperanza a cada uno de los que la oyen por primera vez. Toca los corazones, Señor, mueve el arrepentimiento, salva las vidas. Usa a tus siervos y a tus siervas. En tu nombre santo, Señor, iremos a pregonar esta palabra y que tu santo nombre sea glorificado. Gracias, bendito Dios. Gracias, eterno y glorioso Salvador. Amén y amén. Dios me le bendiga, mis hermanos.